hoy quiero compartirles acerca de algo que es tan íntimo para todos nosotros como lo es la sexualidad. Cuando alguien se casa, expresa su amor y el deseo de unidad a través de una relación íntima. El Señor lo estableció así, porque si ustedes conocen el libro de Génesis, Dios Padre les dice: dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. La sola carne significa que un hombre y una mujer pueden estar unidos de forma indivisible, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Las relaciones sexuales son un regalo de Dios que nos permiten a los que estamos casados tener una intimidad que no se compara con ninguna otra. Al mismo tiempo que Dios nos hace agentes para que podamos procrear y podamos llenar esta tierra. En el libro que estamos estudiando, que es Tesalónica o Tesalonicenses, nuestros hermanos de Tesalónica tenían algunos problemas de concepto. Habían vivido muchos años pensando que la sexualidad era parte inclusive de los ritos paganos, es decir, ellos mantenían relaciones con prostitutos o prostitutas dentro del templo. Así de grave era la situación en esa época. No sabían muchos de ellos lo que era tener su propio esposo o su propia esposa. Bueno, se parece un poco al día de hoy. La infidelidad y la fornicación es parte de lo que vemos a diario, ¿no? En las películas, en los anuncios, en las calles. No hay esa intimidad que Dios había querido para un hombre y una mujer, para que se mantuviera eso dentro del lecho sin mancilla del cual habla el texto bíblico. Es por eso que Pablo habla a los tesalonicenses y les hace las siguientes llamadas de atención. Si ustedes van al versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo empieza diciendo que él tiene una autoridad que viene de Jesucristo. Él conocía a Jesús, él servía a Jesús, y por eso sus palabras, sus enseñanzas tenían autoridad. Él hablaba de parte de Dios. Vivía cerca del Señor, su Señor. Tenía una autoridad para decir: sigan mi ejemplo.
Para que alguien pueda decir, sigan mi ejemplo, debe tener una buena dosis de humildad y de certeza de que está haciendo la voluntad de Dios. Para conducirme de una manera santa, debo invitar a Cristo en todos los aspectos de mi vida, todos los días. La palabra que se está utilizando aquí es conducir. ¿Qué significa conducir? Significa andar. Andar conforme a un llamado. Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice esta verdad. Él estaba preso físicamente y aún estando preso y en dolor o en una crisis, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Toda esta introducción que está haciendo el apóstol Pablo es para que se identifiquen y que puedan entender de que su vida, cómo la conducen, cómo andan, cómo ellos accionan, tiene que estar relacionado, tiene que comulgar con un estilo de vida dado por Jesucristo. Dice, anden conforme a aquel que os llamó, nuestro Señor. Ese andar es algo visible, algo que se puede ver. Él dice, miren, compórtense de tal manera que los otros puedan ver que ustedes son hijos de Dios. Antes éramos lejanos y ahora somos sus hijos. Hemos cambiado. Antes éramos gentiles, alejados del pueblo de Dios, y ahora somos un solo pueblo. En Efesios capítulo 3, versículo 16. Y desde el 15 puede ser, de en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el que aúna, Él es el que hace una sola familia en Cristo, entre los salvos o con los salvos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Antes andábamos en las concupiscencias de nuestra mente. ¿Qué significa una concupiscencia? Significa nuestra propia maldad. Pero ahora, miren lo que dice Tesalonicenses, capítulo 4, la primera carta a los Tesalonicenses. Dice, ahora has aprendido a andar como conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice que íbamos a abundar más y más en dos características, en amor y en servicio. Hay algo interesante en la vida cristiana, Pablo hablando de abundar en amor y en servicio, porque cuando uno ama, el servicio que uno hace se limpia. Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo dar de comer a los necesitados, puedo visitar el hospital, puedo estar aquí, puedo ayudar. Pero si no amo, ese servicio es estéril. La única manera en que mi servicio sea conforme a como el Señor quiere o como el Señor lo haría, es cuando estoy amando. Sirvo a la iglesia por amor. Hago las cosas en mi casa por amor. Si eso no se entiende en mi hogar, que estoy actuando por amor, entonces sencillamente es un acto estéril. Debe existir la combinación en un amor que limpie el servicio y un servicio que es el accionar de ese amor. Son congruentes, son parte los dos de un solo fin, amar y servir.
Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto en la manera en que nos conducimos, amando y sirviendo, y que abundemos más y más. En el versículo 2 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice: porque ya sabéis las instrucciones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. La palabra que él utiliza en instrucción es el texto griego que significa una orden. La instrucción es una orden. No es algo que usted puede en determinado momento dejar de hacer. Para el apóstol, las palabras de Jesucristo eran de tal forma de que debían de ser obedecidas. Dice: ya sabéis las órdenes, las instrucciones. Es lo que se utilizaba en el rango militar. Cuando un capitán decía que se haga algo, acuérdense del centurión que le dijo al Señor Jesús: tú puedes dar una orden, puedes dar una instrucción como yo doy una orden o doy una instrucción. Es esa misma palabra que se utiliza aquí. Y ustedes y yo y nosotros sabemos que la palabra de Dios es así. Y el creyente se somete. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 6. 1 de Juan es la carta del discípulo amado. ¿Cuántas cartas escribió Juan? 3. ¿Cuántos evangelios? 1. El evangelio según San Juan. En 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 6. Decía el Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. La palabra que utilizaba el Señor Jesús quería decir oídos para oír, oiga. Es alguien que prestaba atención y obedecía. El apóstol Juan, el discípulo amado, dice esto: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye con atención y obedece. Nos oye e interioriza lo que estamos enseñando. El que no es de Dios no nos oye, peor obedece, peor le da importancia, no entiende, no va a querer ahondar para obedecer. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Da ahí un contraste. El que quiere escuchar y obedecer es del espíritu de Dios y el espíritu de verdad y el espíritu de Cristo. El que no quiere obedecer la palabra, el que no le duele el corazón. ¿A cuánto nos duele el corazón cuando desobedecemos? Cuando estamos en pecado, cuando hemos hecho mal. Otros se mantienen en su pecado y no les importa y van a seguir así hasta que ocurra tal vez algo. Pero los hijos de Dios reaccionamos y nos duele y escuchamos, nos arrepentimos, nos levantamos y decimos: está mal mi proceder. El orgullo no es signo de fortaleza. El orgullo es signo de no entender quién es Jesucristo. Por eso dice ahí: el que no es de Dios no nos oye, no va a cambiar, no se va a arrepentir, no le va a interesar. Entonces en eso entendemos o conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nuestra actitud debe ser: Señor, yo te obedezco y el resto te dejo a ti. Yo escucho tu instrucción, escucho lo que dice tu palabra y el resto lo dejo a ti. Versículo 3 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí entra al punto
el apóstol Pablo, porque mis queridos hermanos de Tesalónica vivían en fornicación, así como algunos de nosotros vivimos en fornicación. La palabra fornicación viene de porneia. Porneia es inmoralidad sexual. ¿De dónde sacamos este término y qué tiene que ver con lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy? Muchos de nosotros podemos estar viviendo en porneia. La porneia se puede manifestar de algunas formas. Usted está viendo la televisión, está viendo la serie que a usted le gusta y de repente ahí se hablan de palabras que conducen a una relación sexual. Los chistes de doble sentido, eso es porneia. Inclusive a veces las novelas que usted ve y usted se pone en el lugar de la persona de la novela y comienza usted a imaginarse que es el actor o es la actriz de esa novela. Eso es porneia. Porque mientras usted está imaginando que es ese actor o esa actriz, usted le está siendo infiel a su esposo o a su esposa. Se llama porneia. Algunos dicen, pero pastor, usted está exagerando. No, es la verdad. Cuando yo en mi corazón y en mi pensamiento puedo ver a otra mujer y comienzo a tener en mi mente fantasías, y tal vez no de una relación sexual, pero sí tal vez de que ella es mi pareja o él es mi pareja. Vemos pasar a alguien por la calle y ustedes dicen, pero sí se puede de alguna forma admirar lo bueno o lo bonito o lo bello. Usted puede admirar lo bello. Lo que no está bien es que en sus pensamientos usted haga o piense algo que sabe que le desagrada a Dios o que es una infidelidad a Dios o a la persona que usted ama. Eso significa porneia en sus primeros términos. Porneia también ya va a la parte de lo que usted habla, lo que usted dice, el chiste que usted dice que tiene un sentido de inmoralidad sexual. Eso es porneia. Más aún lo que estamos viendo en la calle y en los anuncios de la calle. ¿Sí? Entonces cuando usted ve aquello y se queda pensando en aquello, el problema no es la primera mirada en la cual usted puede dejar de verlo. El problema es la segunda mirada y lo que su pensamiento sigue haciendo. Hemos tratado de ver algunas series que nos gustan de historia y nos toca coger y adelantar porque ya viene la porneia. Qué complicado ver una serie de televisión de historia. Y es una lucha. Y tengo que adelantarlo. Y tengo que seguir porque me gusta la historia. Pero hay cosas que no van con lo que a mi Señor le agrada. Porque dañan mi mente, dañan mi corazón. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir eso, ¿no? La santificación, que es el estar apartado para Él. Miren, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que tengas una vida apartada. Vamos a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. La palabra honroso, que dé honra, que sea digno, que a Dios le agrade.
que el Señor esté contento con mi matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, es decir, todos sus hijos procuramos que haya honra en ese matrimonio. Y el lecho sin mancilla. ¿Cuál es el lecho sin mancilla? Es nuestra casa, nuestro dormitorio, nuestra cama, en donde hay una relación íntima. Eso es lo que está diciendo. Las relaciones íntimas deben ser honrosas delante del Señor, ¿sí? Sin mancilla, sin algo que sea inmoral, sin algo que pueda en determinado momento ir en contra de la santidad de Dios. Existen realidades que en lo más íntimo de nuestro corazón pueden estar ocurriendo en nuestro lecho y que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra devoción, nuestra entrega debe ser a Dios y a nuestro esposo y a nuestra esposa. Lo contrario a eso es la mancilla. Es lo que menciona el texto bíblico. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, y hemos explicado la palabra porneia, y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, aquellos que están fuera de la voluntad de nuestro Señor. Y si es que hemos tenido alguna de estas formas de pensar, que no importa lo que hay en nuestra mente, mientras no lo hagamos, quítelo en esta mañana, entréguese a Cristo Jesús, vivamos en santidad, porque lo contrario, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Entonces, la enseñanza del apóstol Pablo es esa. Dice: la voluntad es la santificación. Santificar significa que yo estoy apartado para Dios, mis relaciones sexuales están apartadas para Dios, mi matrimonio está apartado para Dios. Todo lo que es fornicación va a contaminar mi intimidad. Usted quiere tener un parámetro para saber qué es porneia. Cualquier cosa que contamine su intimidad en casa es porneia. Usted está viendo algo, usted está escuchando algo, usted tiene una relación con alguien, usted está hablando con otra persona. Si eso contamina o lo aparta de su matrimonio, entonces déjelo a un lado. Todo lo que es moralmente reprobable, que implica intimidad de mente y de cuerpo, hay que dejarlo a un lado. Como he dicho, novelas donde cambiamos al actor o a la actriz por nuestro esposo o nuestra esposa, pensamientos íntimos donde no está nuestro esposo o nuestra esposa, todo eso es porneia. El matrimonio es santo y cuando dejamos que elementos extraños lo afecten, tendremos dolor. El resultado es dolor, por eso Él pide santidad. Lejos de la santidad de Dios hay dolor. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2. Salmos. Proverbios capítulo 2. Aquí se habla de una mujer que abandonó a su esposo y lo deja. Y si ustedes leen desde los versículos anteriores, miren lo que dice desde el 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Y qué dice aquí?
y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto. El pacto es algo que no se rompe delante de Dios. Él está como garante de ese pacto. Por eso Él pide santidad, porque Él estableció el matrimonio. Malaquías capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14. La santidad en la intimidad es tan importante como el sacrificio de alabanza que damos al Señor. Miren lo que dice aquí. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no quiere aceptar el Señor esa ofrenda? Había un problema en casa, había un problema en las familias. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, ha estado presente. Él conoce entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Para el Señor es tan importante que nosotros vivamos en santidad en nuestra vida íntima. Por eso hay una relación entre sexualidad y santidad, y de esa manera nosotros podemos ofrecer sacrificios de alabanza dignos. Hay en determinados momentos problemas por no vivir en santidad con nuestra esposa. Las oraciones se quedan en el techo. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La santidad en la intimidad es tan importante porque afecta a nuestra relación con Dios. No se puede, no podemos abrir todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial si en la intimidad, en la sexualidad, no hay santidad. 3:7, Primera de Pedro. Igualmente vivir con ellas. Dios nos ayude a ser sabios con nuestras mujeres, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Habla de 3 cosas rápidamente, ¿no? De ser sabios, darles honor y entender que son diferentes. Si usted llega a entender por completo a su esposa, hombre reconocido y sabio. Son diferentes, por eso él dice que hay que ir aprendiendo a vivir con ellas. Así dice, mire, dice, aprender, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, de la vida. Es decir, yo tengo que conocer, entender, internalizar en mi mente, en mi corazón, de que mi esposa es coheredera de la gracia. Es decir, todo lo que Dios quiere hacer conmigo, con ella también tiene un propósito que puede ser mucho mayor, diferente al que Él tenga conmigo. Entonces, pero a más de aquello, cuando da esta introducción, miren cómo finaliza el apóstol Pedro en el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Para que vuestras oraciones. La oración es un momento de intimidad con Dios. Dice, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo. Por eso es que el Señor está llamando la atención a que nuestra parte íntima, nuestra relación con nuestra mujer, sea santa. Si vivimos en santidad con nuestra esposa o nuestro esposo, nuestras oraciones llegan bien al cielo. Si hay molestia, si hay discusión, si hay peleas, si hay situaciones en que se niegan inclusive sus cuerpos, no hay relaciones íntimas por el dolor, por el abuso, etcétera, 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 nuestras oraciones no llegan bien al cielo. Esto puede ser la causa de que en muchas iglesias hay problemas. Eso dice el texto bíblico. El matrimonio es santo y cuando dejamos que elementos extraños lo afecten, vamos a tener dolor. Vamos al libro de Mateo. Mateo, el capítulo 5. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor Jesús estaba diciendo que por la dureza de nuestro corazón, Moisés había permitido la carta de divorcio. Pero ahora les dice, tengan cuidado de su esposa, no la repudien. No la hagan a un lado. Procuren la unidad y la santidad en su hogar. Porque si ustedes la hacen a un lado, la repudian, la dejan, lo que va a pasar es que hará que ambos adulteren, él y ella. El matrimonio y la intimidad sexual es santo. Y el Señor lo dejó para que hubiera una unidad tal, indivisible, entre un hombre y una mujer. Por eso cuando hay una separación o un divorcio, es como un papel que se lo pega con goma y después usted lo quiere separar y se rompe partes de los papeles que habían estado unidos. Porque Dios ya estableció una unidad y por eso el Señor llama la atención a que se tenga cuidado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. La fornicación, que estaba mencionando la porneia, como hemos dicho, afecta a la santidad, porque es lo más interno que tenemos en nuestra alma. Y ahí es donde mora el Espíritu Santo, en nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que está diciendo aquí el Señor es que cuiden esta parte tan importante que es la intimidad sexual, sus cuerpos, porque les tengo una noticia: ese cuerpo no es suyo, dice el Señor. Dice, ese cuerpo es mío y tú lo estás administrando. Cuídalo, porque tú administras tu cuerpo y tú administras esa relación que tienes en tu casa o esa relación que tienes con tu esposo o con tu esposa. Hebreos capítulo 12, vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Solo para recalcar que cuando vivimos en santidad, ya no habrá estorbo, como decía el apóstol Pedro, sino que habrá
facilidad, apertura para relacionarnos con nuestro Señor. Y eso es lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay santidad y hay santidad en la intimidad, vamos a tener mejor relación con nuestro Señor en nuestro hogar, pero también mejor comunión con Dios Padre. Vamos al Salmo 24:4, el libro de los Salmos 24:4. ¿Qué dice aquí? Desde el 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién estará en la presencia de nuestro Dios santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mayor santidad, mayor búsqueda de santidad, es decir, separados para Dios, separados para el mundo, entonces tendremos mayor comunión con nuestro Señor y podemos subir al lugar santo. El lugar santo es estar en la presencia de nuestro Señor. Y no solo es esto de vivir una vida religiosa, como vamos a ver de nuevo en Primera de Tesalonicenses, y por favor ustedes regresan al capítulo 4. Versículos 4 y 5. Dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando él habla de tener a su propia esposa en santidad y honor, lo que está diciendo es que en otras traducciones se habla de su propio vaso. Ustedes saben que Pedro le llama vaso a la mujer. ¿Por qué le llama vaso a la mujer? Porque es frágil, sí, porque tal vez también es transparente, es bonito, pero al mismo tiempo es fuerte. Un vaso puede acumular o puede ser llenado en su volumen por mucho líquido. La mujer tiene fortaleza, pero también es un vaso frágil porque usted le puede dar con una cuchara fuerte y la puede resquebrajar. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: cada uno sepa tener su propia. ¿Qué significa propia o propio? ¿Por qué le dice su propio o su propia? ¿Por qué no le dice solo su esposa o su esposo? La palabra propio significa pertenencia. El mismo apóstol dice: no se nieguen los unos a los otros. Es decir, entréguense por completo porque los dos se pertenecen. Por eso aquí en nuestro país acostumbramos a decir Juanita de Pérez, ¿no es verdad? María de... Y las mujeres sonríen cuando les dicen: soy María de, yo qué sé, Sánchez, por decir un nombre. ¿Sí o no que las mujeres sonríen? Les gusta esa pertenencia, ¿no es verdad? Bueno, algunas no, pero la gran mayoría sí, porque se sienten protegidas, se sienten que son parte de alguien que las protege. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: cada uno sepa tener su propia esposa, es decir, que le pertenece. Y el apóstol dice: el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer y el cuerpo de su mujer le pertenece a su marido. Por eso yo les aconsejo a las muchachas jóvenes: deje ver ese cuerpo solo a su marido. No lo deje ver a mucha gente.
¿Ya? A veces cuando las chicas no se visten muy modestamente, ¿no? Entonces le digo, acuérdese que en la intimidad con su esposo usted sí deje ver todo lo que quiera, pero mientras tanto tenga cuidado porque otros no lo deben ver. Su cuerpo le pertenece a su marido y asimismo el cuerpo del marido le pertenece a la mujer. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Sepa tener su propia esposa. Y lo que debe caracterizar esa pertenencia, ¿qué es? El dinero, la fama, las cosas que usted le compre a su esposo, a su esposa, los viajes a donde las lleve. ¿Qué es lo que debe caracterizar esa relación de esposo y esposa? ¿Qué es lo más importante que está diciendo aquí? Dice, en santidad y honor. En santidad quiere decir que yo hago o procuro que mi esposa esté apartada para Cristo. Y en honor, en que sea mi esposo sea reconocido como un hombre dentro de esta sociedad, de esta comunidad. Hablo bien de mi esposo. Por eso dice la mujer virtuosa que su esposo está tranquilo con ella, porque esa mujer no le anda diciendo a todo el mundo lo difícil, lo malo que es ese hombre, no. No miente, pero sí habla bien de él. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Que sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. El esposo procura el honor de la esposa al hablar bien de ella, ¿no? Y el esposo procura el honor de la esposa igual, de lado y lado, en santidad y honor, y no hacemos cosas deshonrosas, ¿no? No hacemos cosas que nos puedan deshonrar a nosotros como esposos, como esposas, como matrimonio. Hermanos, el apóstol sigue llamando la atención y dice, 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a nuestro Dios. Miren, hermanos, la vida religiosa la pueden vivir los que no conocen a Dios. La religiosidad es cómoda, la religiosidad es solo cumplir, la religiosidad es solo apariencia, la religión es relativa. Si nosotros vivimos de esa manera, vamos a ser como sepulcros blanqueados. La santidad es algo práctico. Y por eso dice aquí, no vivan en pasiones de concupiscencia, como los gentiles. El gentil no conoce a Dios y piensa que está haciendo bien. Piensa que no hay problema con su actuar. Yo quisiera que leamos un poquito más en 1 Corintios, capítulo 10, y el versículo 24. Lo que no entienden los gentiles, los que no entienden los que están lejos del Señor. 1 Corintios 10, 24. ¿Qué dice aquí? Ninguno busque su propio bien. En esa intimidad que tenemos con nuestra esposa o nuestro esposo, procuremos el bien del otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Miren, uno de los temas más difíciles de conversar es acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Y es importante que se lo converse, que se lo hable, para que ambas necesidades de esposo y esposa sean cubiertas en este lugar que es santo, el lecho matrimonial sin mancilla. Procuremos hablarlo, procuremos comunicarlo para esa felicidad conyugal. 1 Corintios 7.
del 1 al 5. Los que no conocen a Dios no entienden esto, nosotros sí. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo en 1 Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno lo sería el hombre no tocar mujer. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo al parecer era soltero o había sido viudo y entonces estaba dedicado por completo al evangelio. Y sabía también que habían luchas. Y el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué es esto? La porneia, todo lo que ya hemos mencionado, cada uno tenga, ¿qué? Su propia mujer. Ya hemos explicado a qué se refiere con su propio o su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Este es mi marido, esta es mi esposa, hay conversaciones, hay intimidades, hay cosas que solo compartimos nosotros dos. Debe existir eso. Versículo 3, ¿qué dice aquí? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué significa el deber conyugal? Su esposa tiene una necesidad sexual. Su esposo tiene una necesidad sexual. El deber conyugal es ese cariño expresado a través de una relación íntima, entendiendo qué es lo que necesita su esposo o su esposa. En una conversación sincera, honesta, amorosa, ver por el otro. Eso es lo que está diciendo aquí. Cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, ¿qué dice aquí? La mujer con el marido. Yo tenía un amigo misionero que cuando estábamos tal vez inquietos ya, pastores jóvenes éramos en esa época, ¿no? Estoy hablando de 30 años, 29 años. Y yo estaba medio triste, entonces me decía, pastor, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. ¿Cómo están tus relaciones con tu esposa? Yo me quedaba así con él. Cómo está tu relación con tu esposa es también un reflejo de cómo estás. La parte íntima de una pareja, en determinado momento, como bien dice la palabra de Dios, es aquel espacio donde podemos nosotros expresarnos por completo. Pero también si nos negamos, como bien dice aquí, podemos caer en pecado. Véanlo, sigan leyendo, dice, la mujer, versículo 4, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. La potestad quiere decir que el cuerpo de su esposa le pertenece a usted, pero para cuidarlo. Como dice el libro de Gálatas o Efesios, capítulo 5, ¿no? El cuerpo de nuestra esposa es parte de nuestro cuerpo. Entonces dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Pero es que ese marido, esa potestad va acompañada de amor, va acompañada de cuidado, de consideración, de comunicación. Sino el marido, ni tampoco tiene, ¿qué dice aquí? El marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces las esposas tienen todo el derecho sobre el cuerpo de su esposo. Por eso ustedes le dicen esposo mío, ¿no es verdad? Mi esposo, esposo mío, mi amado. Como usted quiera decirle, antepóngale el mí. Algunos le dicen, mi Superman era, ¿no es verdad? Mi Superman. Yo sí me acuerdo, han pasado 6, 7 años. Y había alegría en la cara de ella. Mi Superman, hasta ahora me quedó. Pero es bíblico, ¿ves? Bonito, es bíblico. Es suyo. Cuando usted se casó, ese hombre pasó a ser suyo y esa mujer pasó a ser suyo. Versículo 5.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Sencillamente de que debemos estar siempre juntos. Y esa intimidad debe ser algo que, una constante dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras parejas. Dice, a no ser que ambos digan, yo me voy de retiro, tú te vas de retiro, nos vamos a dedicar al Señor por un tiempo. Eso es lo que dice. ¿Ya? Pero no más a causa del pecado y de Satanás, porque ahí vienen las tentaciones. Entonces, si están enojados, mejor arreglen y reconcilien para que sigan estando juntos. Ok, entonces eso es lo que estaba diciendo en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, y vamos a los versículos 5 en adelante. Dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Solo la concupiscencia, para que la tengamos claro, es ese deseo que hay en nuestro interior que no es santo, que no le agrada a Dios y que tiene que ver con nuestro impulso sexual. Se llama lujuria. Entonces tengamos cuidado con la lujuria. ¿Saben cuál es el mejor antídoto de la lujuria? Un matrimonio santificado. Su propia esposa, cada uno sepa tener su propia esposa. ¿Por qué digo santificado? Porque la palabra de Dios estará ahí en medio de ustedes como esposos y esposas. Ese es el mejor antídoto contra la lujuria. Entréguese por completo a su esposa y a su esposo. Y ahí Dios garantizará, ¿no es verdad?, que el deseo suyo sea para su esposa y el deseo de su esposa sea para usted. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. 6. Que ninguno agravie, ¿sí?, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué es lo que menciona aquí el apóstol Pablo? Ten cuidado, les dice. Ten cuidado con las relaciones interpersonales, que no existan ni engaños ni ofensas. Cuidado con las segundas intenciones del hermanito o de la hermanita o de la persona extraña o el de la oficina. Tengan cuidado, el mejor amigo es siempre la esposa. Sí, la mejor amiga es siempre la esposa. Y el mejor amigo es siempre él. Pastor, ¿usted qué es lo que nos está predicando? Es lo que dice la palabra, pero es que dice la palabra de Dios. Vuélvala a leer conmigo. Pues los que no tienen Biblia, cojan la Biblia y léanla aquí conmigo. Miren lo que está diciendo. Mire. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿De qué estaba hablando? De lo anterior, pues, ¿no? En nada. Sí, habrán otras cosas en que los hermanos nos pueden engañar, pero tengan cuidado en este sentido, dice, de la fornicación. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí? El Señor es un Dios justo y obrará de acuerdo a esa justicia, y procuremos estar a cuentas con Él. Vamos al libro de Proverbios capítulo 20, versículo 22. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Job, Salmos, Proverbios 20, 22. ¿Qué dice aquí? No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Lo que está diciendo en relación a este contexto, dice,
Miren, ustedes procuren hacer lo bueno, hacerlo bien. Tengan cuidado con las relaciones, inclusive entre los hermanos, ¿ya? Y déjale al Señor que Él va a obrar. Él es el vengador. Él es el que hará justicia. No te afanes, no te amargues. El Señor va a hacer. Él va a reivindicar si en alguna cosa has sido tú ofendido. En casa, con tu esposo, con tu esposa, en la iglesia, tranquilo. Si es que alguien te ha agraviado, el Señor es vengador. Y el versículo 7, con esto vamos a ir terminando. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El apóstol tiene autoridad que viene del Padre, y él lo envía al apóstol Pablo al ministerio y a dejarnos estas palabras. Son palabras de verdad, y por eso él dice: si tú desechas esto que dice el texto, o lo que yo estoy mencionando, dice Pablo, o lo que ahora se está predicando, no desechas ni al texto, ni a Pablo, ni a mí. Estás desechando a Dios. El vivir en intimidad y santidad es un pedido que Dios lo está dando o pidiendo a cada uno de nosotros. Recapitulando, queridos amigos y queridos hermanos, sabemos que hablamos de parte de nuestro Padre Celestial en Jesucristo para que nos conduzcamos de manera santa con una combinación de amor y servicio. Un servicio amoroso. El amor limpia cualquier servicio que hacemos, y el servicio es el resultado de tener amor en nuestros corazones. Las enseñanzas tienen que venir de lo que es la palabra de Dios a través de Jesucristo, y nosotros nos sometemos y dejamos los resultados al Señor. Vimos también que la fornicación es porneia, es todo tipo de inmoralidad sexual, inclusive lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las calles, lo que pensamos, la segunda mirada, eso es porneia, ¿no? Les dice: sean unos a la pareja. Hay un gran misterio, entender a Dios a través de nuestro esposo, nuestra esposa, en la unidad que podemos tener. Quien logra amar y vivir en santidad con su esposa puede amar y entender muy bien al Señor. Cuidado con la concupiscencia, que es la lujuria. Son deseos desenfrenados que sencillamente no están sometidos a Cristo Jesús. Eso pasa cuando estamos viviendo en la carne y no en el Espíritu. Y finalmente dijimos: cuidado con las relaciones interpersonales, mejores amigos, mejores amigas, nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera, lo que hemos dicho hace un momento. Entonces, con esto que hemos compartido, me gustaría orar y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Si se ponen de pie y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Tú has hablado a mi corazón en primer lugar, porque ahí en lo más íntimo solo tú me conoces. Y sabes el deseo que tengo de agradarte. Y sabes también nuestra debilidad. Yo sé que te podemos honrar de labios hacia afuera, pero lo que a ti más te agrada es la integridad en lo íntimo del corazón. A los tesalonicenses
Les dijiste que cada uno sepa tener su propio vaso, su propia esposa, es decir, que fuera de ellos la sexualidad no era santa o no era santificada. Y entonces, Señor, permíteme a mí siempre ser llamado la atención por tu Espíritu Santo, y que en decisiones por amor, decisiones claras y contundentes, vivamos en santidad porque te agrada y también nos hace bien. Porque viviendo en santidad, en esa intimidad profunda de nuestro ser, vamos a tener el gozo de tener la confianza, de tener la certeza de que existe amor entre nosotros como esposos y como esposas. Y en el nombre de Jesús te pedimos que desechemos todo aquello que es pecado, todo aquello que es porneia. Puede ser lugares, pueden ser películas, pueden ser personas, pueden ser prácticas, pueden ser miradas, puede ser lo que escucha, puede ser lo que lee, puede ser cualquier cosa que no esté dentro de tu santidad y que a ti no te agradan, porque también nos hacen daño y no van acorde a quien tú eres. Gracias por esta linda iglesia que tú la has separado y santificado para ti. Te amamos, Señor, y que podamos traducir ese amor en santidad. Gracias, Padre Celestial, porque todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.